Hola, vamos a continuar con nuestras clases de literatura, esta vez hablando sobre la transmisión de los poemas, viendo el fenómeno de los rápsodas y finalmente otro fenómeno más en torno a Homero, que es la llamada cuestión homérica. La composición a gran escala de la Ilíada concluyó alrededor del año 700 a.C. y poco después para la Odisea. Luego de ello, los poemas atravesaron dos periodos distintos de relativo descuido y fluctuación. El primero de estos corresponde a finales del siglo VII a.C. y la primera mitad del siglo VI, con sus primeras versiones escritas. Los poemas estaban en manos de los poetas reproductivos y sus hijos espurios, llamémoslos así, los rápsodas. Si bien las implementaciones de los aedos reproductivos pueden, y de hecho tienen los rasgos de la poesía oral, las aportaciones de los rapsodas y sus maneras decadentes, que vamos a estudiar a continuación, provocaron la necesidad de establecer una versión oficial. La historia, un tanto novelada, refiere que en tiempos del tirano ateniense Pisístrato, allá por el siglo VI a.C., se ordenó el asentamiento del texto para que en la representación rapsódica de las fiestas panatenaicas se cantara la Ilíada de principio a fin por estos profesionales que declamaban su parte y el siguiente la continuara donde se había quedado el anterior. El testimonio de Dieuquidas de Megara cita a Solón como el responsable de esta medida. Otros señalan a Hiparco, el hijo de Pisístrato, y aseveran que el tirano hizo ciertas alteraciones para destacar a Atenas. A finales del siglo V a.C., si no es que antes, hubo un intento de análisis a la obra homérica que giró en torno a la explicación de vocablos difíciles o de inconsistencias nacidas en la etapa oral, ya que era incomprensible en aquellos momentos ciertos términos. Se sospecha que para este tiempo ya estuvieron los poemas divididos en secciones e incluso que algunas recibieran nombres, como el canto quinto, que parece ser se llamaba Diomedu Aristía, o el canto 11, esta vez de la Odisea, que se llamaba Nequia. El verdadero trabajo de edición vendría con Alejandría y su brote erudito en la biblioteca, particularmente con Zenódoto, quien dio la división conocida hoy en día por cantos y señalada con las letras del alfabeto heleno, y culminaría con Aristarco de Samotracia en el siglo II a.C. De las ediciones y comentarios de este surgió una vulgata comparativamente estable de los textos homéricos que llegó a ser la versión bizantina y después la versión moderna. Los rapsodas pertenecen al grupo de estos poetas reproductivos, son propiamente de las últimas etapas del ciclo vital de la épica que vimos en la clase anterior. Son de hecho los últimos grandes exponentes de esta. El término griego, me voy a mover y voy a mover aquí a Homero, es rhapsodos, que significa literalmente cocedor de canciones o de cantos. Viene del verbo raptein y del término griego odes. Algunas veces, de forma errónea, se hacía derivar el vocablo rapsodos de rhabdos, vara, una vara que llevaba de hecho el rapsoda, según podemos ver en algunas representaciones. De hecho, ustedes en el anexo que les envié, en la figura número 6, tienen la imagen de un rapsoda. La metáfora sobre el cocido de los cantos parece aclarada, a mi juicio, en una frase de Píndaro que dice raptonepeo naoidoi, es decir, aedos cocedores de cantos o de palabras o de poemas épicos, pues puesto que engarzaban frase con frase, pero también verso con verso, tema con tema incluso. Homero nunca utiliza el término rapsoda. Para él un poeta siempre es un aoidos, un aedo. Será Hesiodo quien emplee el término rapsantes aoiden,
es decir, algo así como cosiendo o los que cosen un canto, y se refiere a sí mismo y a Homero. De esta idea debió proceder el término rápsodos, ya convertido en sustantivo. La primera gran diferencia entre el aedo y el rapsoda es el hecho de que este, el segundo, no canta acompañado de un instrumento musical y de hecho ni siquiera canta. El aedo utiliza la música tanto para estabilizar el ritmo del verso como para proporcionar un énfasis, cubrir dudas y espacios donde él pensaba el siguiente verso que iba a componer. En cambio, el rapsodos con el rapdos o vara tan solo es un auxilio, esa vara, para denotar el ritmo, ¿sí? Golpeando con la vara. El tránsito de la cítara al bastón está relacionado estrechamente con el cambio de un poeta oral a un recitador, a un actor, ya a un reproductor de memoria. Quizá podríamos llamarlo un declamador. Sospecha Kirk que los rapsodas, en un principio, ya por el siglo VII o VI, fueran artistas de respeto, los cuales vivieron los cambios transitorios de la oralidad a la escritura sin que sus límites fueran muy obvios. Para él, Hesiodo, los poetas hímnicos y los poetas del ciclo épico son en su mayoría poetas reproductores, según este investigador inglés. En esta etapa debieron comenzar las escuelas poéticas también. Mencionamos que los aedos se forjaban ya con un maestro, ya con sus padres o familiares, y así continuaron hasta conformar cofradías de poetas, siendo la más destacada la de los homéridas, que se encontraba en la isla de Quíos y que se vinculaban familiarmente con el aedo. Este célebre grupo transmitió con entusiasmo la poesía homérica y tal vez obras de algunos de sus miembros pasaban como piezas del afamado antepasado. Según Almoina, en este tiempo se difundió la consigna de que los grandes poemas, como los homéricos, fueran recitados por los rapsodas y los aedos que aún existían. Se encontraron entonces, se concentraron, con episodios breves, donde aún era lícito que se aplicaran los métodos creativos improvisatorios. Los magnos poemas ya no, eran recitados por un solo rapsoda, o bien, posiblemente, siguiendo el método ya descrito, donde un rapsoda comienza con un canto y otro continúa exactamente donde éste se quedó. Esta forma no solo auxiliaba para ir vinculando poemas grandes, sino incluso para vincular varios poemas, para que se cosieran los diferentes poemas. Vamos a ver un ejemplo de esta posibilidad. Aquí tenemos el último verso de la Ilíada, que dice «Hos hoi gamfiepon tafon hectoros hipodamoio», ¿sí? Que habla obviamente sobre cómo se establece la tumba de Héctor, ¿no? El domador de caballos. Les estoy presentando el verso medido para que puedan notar cómo se hace el cosido o cómo podría haberse hecho el cosido. En una obra que se conoce como la Tábula Ilíaca se encuentra este mismo final, pero alterado levemente. Hos hoi gamfiepon tafon hectoros, y en lugar de hipodamoio se altera con elce de Amazon, es decir, y ellos en torno a la tumba de Héctor, y llegó la Amazona, Areos tigater megalétoros androfonoioi, hija de Ares, el de gran pecho, homicida. Entonces estamos viendo cómo, si se fijan, lo que sería el pseudodonio final o la parte final del hexámetro es simplemente alterada hacia el final y se puede así ya terminar la Ilíada y comenzar la Amazonomaquia o la Etiópida, dependiendo de qué poema se tratara. ¿Ah? Pero estamos viendo así pues un cosido de cantos. Muy bien. Ya traemos a Homero de vuelta. Los rapsodas
se mantuvieron casi siempre en sus comarcas o en sus regiones. No tuvieron la vida errante de los aedos en busca de protectores señoriales. Sin embargo, asistían a las grandes fiestas, a los grandes certámenes, tanto regionales como nacionales. No hay duda de que sus actuaciones favorecieron el sentimiento nacional panhelénico, el cual se relacionaba con los poemas como la Ilíada, donde la Hélade unida había rescatado el honor de una nación. Cuando la épica dejó de producirse, la sociedad griega siguió gustando de los recitadores rapsódicos, quienes cada vez se apartaban más y más de la tradición aédica, que ya no, al punto de que se estaban adaptando a los nuevos gustos líricos, y el rapsoda comenzó a decaer, al punto que para el siglo V la fama le atribuía una torpeza poco común, misma que de hecho se comprueba con algunos añadidos que hicieron a los poemas homéricos, quizá en esa misma época, y que los estudiosos creen descubrir. Platón, por ejemplo, no duda en clasificar a los rapsodas ya como hipócrites, es decir, como actores, por lo que el filósofo reseña en su diálogo Ión, esta es una designación muy adecuada. El rapsoda busca capturar a su auditorio, y por ello selecciona pasajes atractivos a los que no duda en modificar en aras de sostener el interés, enfatizando las partes dramáticas. Al mismo tiempo, según narra el mismo Rapsoda Ión en el diálogo homónimo, recurren a gestos y a modulaciones de la voz, literalmente como un actor, como un mimo de la época antigua, o incluso podían proceder como bailarines. Dicho estilo no decae aún en el siglo II después de Cristo. El Satiricón de Petronio nos menciona a uno de estos cantores, aun cuando ahí ya se le considera parte del gusto retorcido, digamos bizarro, extraño, de Trimalción, el personaje central. Aún así, nos da idea de que el rapsoda siguió siendo un personaje popular. Refiere Sócrates en el Dion con respecto a los rapsodas. Dice, a todos ellos la fuerza que los sustenta, la musa misma, crea inspirados, y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. De allí que todos los poetas épicos, los buenos, no es en verdad de una técnica por lo que dicen todos estos bellos poemas, sino que están endiosados y posesos. La musa los dirige. Uno compone ditirambos, otro loas, otro danzas, otro epopeyas, otro yambos. La divinidad se sirve de ellos como se sirve de sus profetas y adivinos. Cuando tú recitas bien los poemas épicos y sobrecoges profundamente a los espectadores, ¿te encuentras entonces en plena conciencia o estás más bien fuera de ti y crees que tu alma, llena de entusiasmo por los sucesos que refieren, se halla presente en ellos, bien sea en Ítaca o en Troya? Te contestaré, obviamente, dice Ión. En efecto, cuando yo recito algo emocionante, se me llenan los ojos de lágrimas. Si es algo terrible o funesto, se me erizan los cabellos y palpita mi corazón. Los veo siempre desde mi tribuna, llorando, con mirada sombría, atónitos ante lo que se está diciendo. Como pueden notar, la descripción que hace Ión es la de un actor que se compenetra tanto con su personaje que logra transmitirlo como buen intérprete. Así pues, las virtudes histriónicas del rapsoda no solo eran notables, sino necesarias en los requerimientos de esos auditorios que eran cada vez más exclusivos. La gente iba exprofeso a escuchar a los rapsodas. Estas representaciones se vinculan también con el gusto por la retórica de aquellas épocas que desea conmover al escucha y hacerlo proclive a una idea. A este respecto, Geoffrey Kirk supone que la vara, ese rhabdos, en un principio auxiliar en los viajes, se convirtió en el signo externo de su dignidad, a la manera del skeptron de los discursos homéricos, cuyos oradores debieron poco a poco emplearla para los gestos y las modulaciones, para los cambios no solo en el lenguaje, sino incluso en la expresión corporal. La vara entraría como un instrumento no solo de dignidad, sino que se emplearía para denotar su declamación rítmica, ya sea golpeteando con ella o incluso empleándola como un instrumento más para atraer la atención.
Los rapsodas reelaboraban los textos en gran medida para encantar a su público y por ello modificaron pasajes al punto que fue necesaria una estabilización como la Panatenaica. La épica oral pasó a escrita cuando se debilitó el deseo de las transformaciones constantes. La escritura, si bien encadenó las energías creativas, también ofreció la posibilidad de reestructuraciones y de mejoras a los textos. Así, las primeras ediciones debieron permanecer en las manos de las escuelas rapsódicas, pero poco a poco alcanzaron al gran público y finalmente se transformaron como vimos. Muy bien, ahora hablemos sobre la llamada cuestión homérica y la unidad de los poemas, finalmente. Los griegos nunca cuestionaron la existencia de Homero. Cuando más rechazaron algunos poemas como de su autoría. Homero existió para los griegos y cantó la cólera de Aquiles y los viajes de Odiseo. Fueron los tiempos modernos los que iniciaron dicho cuestionamiento con preguntas como: ¿tuvieron los dos poemas el mismo autor? ¿Hubo un poema central a partir del cual se crearon las versiones largas? ¿Cuál era la relación entre ambos poemas? Más aún, la así conocida cuestión homérica llegó a ser un vehículo mediante el cual el trabajo filológico concedía autoridad en Europa y particularmente en el entorno germánico. Entonces todos querían hablar de cuestión homérico y todos tenían una hipótesis, no porque les interesara tanto el texto cuanto para adquirir fama, prestigio y mejores sueldos y mejores puestos en las universidades. Por lo que en ocasiones vale la pena recelar bastante de las intenciones de estos investigadores. El interés en Homero comenzó entre los ingleses del siglo XVIII, Blackwell y Wood. Lo estoy haciendo con tarjetitas porque los nombres van a estar espeluznantes. Y a partir de los estudios de estos hombres sobre la Biblia, que estaban interesados principalmente en aspectos externos como la historia o la geografía. Hacia finales del siglo 1795, un filólogo alemán, Friedrich August Wolff, en su obra Prolegomena ad Homerum, da inicio propiamente a la ya mencionada cuestión homérica, desdeñando el acercamiento externo que había privado en los estudios sobre Homero, y el hombre propuso uno dirigido a la composición y al contenido, basándose en la existencia de la escritura, en la ausencia de la escritura en época homérica. Propuso la hipótesis de que no había un Homero, sino muchos poetas que crearon obras sobre la guerra troyana y éstas pasaron bajo un solo individuo. A partir de entonces, a lo largo del siglo XIX, las teorías sobre la conformación de la Ilíada y de la Odisea aumentaron de manera incontrolada. El siguiente paso lo da Lachmann, quien hacia 1830, luego de sus trabajos sobre las obras de los hermanos Grimm y el Cantar de los Nibelungos, consideró que la Ilíada estaba integrada por 18 composiciones individuales que fueron compiladas con los años para finalmente consolidarse en la obra que se escribió en tiempos de Pisístrato. Dicha aserción impulsó a otros para sugerir la existencia de varios Homeros. Otros se afanaron por encontrar los bloques correspondientes a la composición, enfatizando las inconsistencias de los textos, buscando las diversas narraciones y hurgando en el lenguaje entre un largo etcétera. Igualmente, los trabajos de Lachmann provocaron la reacción contraria. Esta vez, G.W. Nitz sostenía que Homero había empleado un gran material previo, pero que la mano del artista se percibía claramente y era la de un genio incuestionable, por lo que esa épica de calidad tenía que ser obra de un solo autor. Así que con él nace la teoría
de la ampliación, que en realidad tendría como padre al filólogo Hermann, quien supuso la existencia de una Ilíada primitiva de poca extensión que se acrecentó con el tiempo hasta alcanzar las proporciones conocidas, mediante expansiones e interpolaciones. De opinión semejante fue el inglés George Grote, quien en 1846 propuso que los poemas se compusieron y transmitieron de forma oral, puesto que la escritura fue mucho más tardía. La unidad del texto se reconocía, aunque imperfecta, por lo menos en Grote. Kirchhoff intentó descubrir en la Odisea un poema central que no era otro sino las andanzas y el regreso del héroe, en tanto que otras partes, como la conocida Telemaquia, era un añadido posterior según este hombre. Algo parecido propondría W. D. Yeats en 1878. Para él, la Ilíada tenía como centro la Aquileida, es decir, el poema, las partes que narraban o hablaban sobre Aquiles, y estaba solo rodeada de las aristías y de pasajes de otros héroes menores. Con estas y otras ideas continuaría la llamada cuestión homérica, que es una discusión sobre los poemas y su autor que llegó a extremos de opiniones de algunos, como las del connotado sabio alemán, y vean nada más el nombrecito, Wilamowitz-Moellendorff, con respecto a la Ilíada, y cito, que él decía, una miserable pieza parchada. O la opinión de Fick sobre la Odisea, donde decía, la presente Odisea es un crimen contra la inteligencia humana. Inglaterra, por su parte, se afanaba por recuperar la idea antigua de un solo poeta y de un solo trabajo. Así que W. Leith hizo esta propuesta. Pero fue hasta 1938 cuando Wolfgang Schadelwald se atrevió a sugerir la unidad del poema, aunque no pretendía el alemán que fuera un solo poeta creador, es ni hilo del tema, sino el heredero de toda una tradición remota. La teoría unitaria había nacido. Ahora, ¿cómo llegó Schadelwald a tal idea? Quizá al notar algunas sutilezas como las siguientes. Cito. En el canto 17, verso 24, Menelao se refiere a la muerte de Hipenor, que ha sido relatada en el canto 14, verso 516. Por el contrario, se encuentra en el canto segundo, verso 860, una referencia anticipada de las violencias de Aquiles en el Escamandro, que se nos relata en el canto 21. En el catálogo de las naves, Homero, al mencionar a Pándaro, en el verso 827, destaca particularmente su arco maravilloso, que desempeña un papel tan funesto en la traición del canto cuarto. Ahora bien, discernir sobre la unidad o pluralidad de los poemas no debe hacerse a la ligera. Vamos a examinar las discrepancias de la obra homérica y después, siguiendo el análisis de Kirk, concluiremos sobre la posible unidad de los mismos. La pluralidad más obvia que se encuentra en la Ilíada y la Odisea se refiere a las costumbres y a las creencias, lo cual refleja a su vez los diferentes estratos históricos que no siempre resultan fáciles de discernir. A manera de simplificarlo, creo que podría definirse a través del autor Geoffrey Kirk como aquellos datos prehoméricos que son micénicos o inmediatamente anteriores a la época micénica, los homéricos que datarían de entre los siglos VIII a la primera mitad del siglo VII y los posthoméricos que son de mediados del siglo VII hasta el siglo V, si es que se acepta una única referencia donde se habla de la cremación de los cuerpos. Si bien
Hay quien esgrime la probabilidad de que los aparentes restos micénicos fueran un reflejo de estilo arcaizante de los aedos del siglo VIII. Para algunos son plenamente identificables y por eso se acepta que haya una influencia épica micénica en la obra homérica, como nosotros ya tuvimos oportunidad de reseñar. Otro punto importante a recordar es que muchos datos de estos son ubicuos, es decir, no es precisa su señalamiento en un periodo específico. Así estaría, por ejemplo, el uso del bronce, que aunque es muy propio de la escuela prehomérica y homérica, no dejó de emplearse ya en la edad de hierro o posthomérica. De igual manera, la cremación en tiempos de paz, el uso de 2 jabalinas, el comercio fenicio, su fama de ladrones y la ausencia de escritura, que son propiamente del periodo homérico, tienen márgenes tan amplios de tiempo que aportaban poco para concretar en un único estudio de su composición. Los aedos del periodo oral alcanzaron una visión más o menos homogénea de las condiciones de vida que reinaban en la imaginaria edad de los héroes, incorporando elementos de fechas diferentes como acabamos de ver. De tiempo en tiempo se agregaron detalles incongruentes que consistían en anacronismos, ya de épocas anteriores conservadas como tradiciones regionales, ya de época actual que podían encajar en la costumbre o la política contemporánea. En cuanto al lenguaje, la mixtura es muy parecida. Si bien hay un predominio del dialecto jónico, otro elemento importante es el eólico y el arcado chipriota, y algunos aticismos y neologismos fueron incorporados en menor grado. Esencialmente, se considera que es una lengua artificial, una lengua homérica. Esta especie de koiné, asevera Mark Edwards, debió ser común en las costas de Asia Menor como lengua poética y no habría ningún problema para que le entendiera cualquier heleno. Como es obvio, las obras homéricas presentan un grado de estratificación y ello causa una serie de incongruencias, mismas que se explican precisamente porque muchos aedos acrecentaron con elementos propios del poema. Las causas de estas incongruencias son, según Geoffrey Kirk, primero, el llamado lapsus memoriae. Es un error muy común en todas las literaturas y más aún en la poesía oral. Ni el cantor ni el auditorio pueden controlar la coherencia del texto y por eso se cometen errores. La segunda es la distorsión en la transmisión. Un texto oral está expuesto a que sea modificado durante su transmisión. Hay razones para pensar que aedos y rapsodas del periodo degenerativo produjeran distorsiones en Homero, que los primeros intentos de edición tenían a bien corregir. Tercero, la fusión es unificar 2 o más versiones anteriores o seleccionarlas en forma inconsistente. Los aedos desarrollaban sus versiones levemente diferentes y estas llegaron a mezclarse e incluso sucedió por parte de un mismo poeta. Cuarto y último, la adaptación. Un poema existente puede ser adaptado para reutilizarse y entonces la incongruencia deviene si el material viejo es descuidadamente expandido o abreviado. Para que quede un poco más claro, vamos a ver unos ejemplos. Los lapsus memoriae son relativamente frecuentes. Por ejemplo, al poeta se le olvida ya haber presentado a un guerrero como muerto y luego lo vuelve a presentar vivo. Bueno, esto es común. Más importante es el error de distorsión, y un caso muy notable está en el libro 7 de la Ilíada. Néstor propone una tregua para la construcción de una muralla y una trinchera a fin de enterrar a los muertos. Los troyanos van ganando y entonces así como que les hacemos la propuesta y ellos aceptan. Bueno, pasa. No obstante, la muralla no vuelve a ser mencionada desde ese canto 7 hasta el canto 12. Se podría pensar que es un lapsus, algunos lo consideran así, pero cuando el fuego está a punto de alcanzar las naves en el canto 11, ¿dónde está la mentada muralla? Hay una sospecha mayor. En la tregua propuesta por Néstor, en el canto 7, se menciona el envío de los restos humanos a sus patrias. Es una costumbre ática del siglo V, por lo que quizás Atenas tuvo que ver en la conformación del libro 7, se hizo esta distorsión y ya no se acomodaron.
El tema de la muralla se introdujo como un motivo nuevo y luego no se ajustaron todos los pasajes de la obra. Un buen ejemplo de fusión lo brinda la Odisea. Según el relato oficial, Odiseo no se revela a Penélope sino hasta el canto 23, pero hay una serie de datos internos entre los cantos 18 y 19 que llevan a filólogos modernos a sospechar que hubo una versión donde marido y mujer juntos planean la treta del arco y la matanza de los pretendientes. La Odisea refiere que Atena inspira a Penélope mostrarse atrevida con los pretendientes, pero este alarde de coquetería no le parece extraño al disfrazado Odiseo. La pregunta sería ¿por qué? Pues solo si se hubieran puesto de acuerdo. En el libro 19, Odiseo insiste en que sea un criado viejo quien lo lave. ¿Para qué? Si quería permanecer oculto no lo hubiera pedido. Así que cuando su antigua nodriza lo identifica, es obvio que él lo quería y era para poderse revelar ante su mujer y tener una conversación y planearlo todo. Una adaptación notable es el llamado Catálogo de las Naves del canto segundo de la Ilíada. El episodio debió formar parte o incluso pudo ser un poema anterior, quizá era un recuento de las naves en Áulide, porque el catálogo menciona como capitanes a héroes que en la Ilíada no se hallan, porque forman parte de episodios anteriores como Protesilao o de episodios posteriores como Filoctetes, y hay agregados torpes para poder justificar su presencia. Kirk duda que el autor de la Ilíada sea precisamente el autor del catálogo. Como estos hay muchos más ejemplos, pero basten para defender la estratificación que lleva a preguntarnos, ¿hay pues una unidad en los poemas? Lo que se ha intentado para sustentar la unidad de la obra homérica, no solo de tema y tratamiento, sino de estructura, es concebir a un autor, un poeta principal que construyó él o los poemas a partir de elementos tradicionales y, existiendo el poema extenso y excepcional, la expansión posterior por otras manos fue lógica. Lo que hay que comprobar es esa poesía monumental primera. En principio, se debe aceptar que es viable la idea de que un Aedo de gran capacidad creativa que pudiera dominar con su arte una región o un festival, formara escuela y que continuara su obra y la conservara al mismo tiempo. La lectura general de los poemas parece confirmarnos esta aserción y que este cantor, llamado Homero, fuese especialmente dotado y haya desempeñado un papel predominante en la formación de los grandes poemas, que fuera el compositor de la Ilíada y al menos el que estableció el patrón de la Odisea. Se ha hecho un gran énfasis a la idea de que en la Ilíada, mejor que en su hermana menor, se reconoce una simetría particular. Las previsiones de la acción futura requerían de cierta estructura y podría ser obra de un único autor, del autor principal. Fue Cedric Whitman quien inició con este estudio en 1970 y la búsqueda de simetría arrojó un resultado inquietante que yo les haré llegar vía Classroom. Esta estructuración lógica impecable se ha relacionado con la tendencia artística de la época arcaica, particularmente con la llamada cerámica geométrica, que gustaba de la estructuración paralela. Kirk es un tanto reticente para esto y considera que es demasiado rebuscado pensar en una búsqueda tan detallada, porque, pues, aunque estaría ese principio cósmico de ordenamiento, pues no hay que interpretar un arte a partir de otro. No obstante las reticencias del inglés, apoya la unidad de la obra homérica. Él considera que efectivamente tenemos la obra de un autor, aunque no sea la que tenemos ahora, porque estaría expandida por otros poetas, pero por lo menos la obra como monumental sí sería pieza de un autor. Por eso la coherencia en la caracterización de personajes, por eso la coherencia en los datos simétricos. Los poemas fueron obra de un autor, al menos cada uno de los poemas tiene a su Aedo, que utilizó componentes tradicionales y que aportó un material propio, el cual se vio alterado con el paso de los años y por supuesto con el paso de los otros poetas reproductores. Muy bien, le dejamos aquí, continuaremos la siguiente clase. Que estén muy bien.